Para burlarse de ella, un millonario le ordena a su empleada doméstica negra que reciba a sus invitados internacionales, asumiendo que tendrá dificultades. En cambio, impresiona a todos hablando con fluidez en varios idiomas. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El gran salón de baile de la mansión de Tyler Hastings en Manhattan brillaba bajo candelabros de cristal, cada uno de los cuales valía más que el salario anual de la mayoría de las personas. El espacio vibraba con el murmullo silencioso de la élite de Nueva York, gestores de fondos de cobertura, empresarios tecnológicos y herederos de viejos ricos, todos vestidos con trajes a medida y vestidos de diseñador que podrían financiar una pequeña empresa. Tyler Hastings estaba en el centro de todo. Su figura de 1,85 m exigía atención con un traje hecho a medida de Tom Ford. Su cabello plateado perfectamente peinado y su mandíbula severa le daban la apariencia de autoridad que sus miles de millones le habían enseñado a esperar. Hizo un gesto con su vaso de cristal lleno de whisky añejo, dirigiendo a los miembros del personal con bruscos gestos de cabeza e instrucciones breves. La recepción de estilo europeo fue meticulosamente planeada. Desde el cuarteto de cuerdas que tocaba música clásica suave en la esquina hasta la ubicación estratégica de los invitados influyentes en todo el salón. Obras de arte moderno que valían millones se alineaban en las paredes, cuidadosamente seleccionadas para demostrar tanto riqueza como supuesto refinamiento cultural. Los camareros con uniformes negros planchados se abrían paso entre la multitud con bandejas de plata de champán y entremeses. Lila Johnson estaba de pie cerca de la entrada, con las manos entrelazadas para evitar que le temblaran. Su impecable uniforme negro había sido planchado 2 veces y había pasado tiempo extra asegurándose de que su cabello estuviera perfectamente arreglado. Este era su primer evento importante como nueva jefa de personal de la casa, un puesto que se había ganado a través de años de dedicación y trabajo duro. La voz de Tyler atravesó sus pensamientos como un cuchillo. «Ah, Lila», dijo, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo oyeran. Intenta pronunciar los entremeses correctamente esta vez. No querríamos que te arrepientas. Nuestros invitados pensaron que te recogimos en alguna esquina de Harlem. Su risa, que pretendía sonar jovial, tenía un dejo de crueldad que hizo que varios invitados se movieran incómodos. La columna vertebral de Lila se puso rígida, pero su rostro permaneció neutral. El peso de las palabras de su abuela resonó en su mente: intentarán avergonzarte, niña. Pero la vergüenza se desliza de una espalda fuerte como el agua de un pato. Su abuela también había trabajado como ama de llaves, pero había pasado cada momento libre leyéndole a Lila, enseñándole que la educación era la clave para romper los ciclos de prejuicios. Mientras Tyler se alejaba, satisfecho con su exhibición de dominio, Lila observó la fiesta a su alrededor. Los invitados se reían demasiado fuerte de los chistes flojos, se tocaban los brazos con falsa intimidad e intercambiaban tarjetas de visita con practicada suavidad. Cada interacción era una transacción, cada sonrisa una negociación. En la cocina, entre los miembros del personal directivo, Lila se permitió un momento para recordar el pequeño apartamento de su abuela en el Bronx. Las paredes estaban cubiertas de libros en diferentes idiomas, regalos de los profesores para los que había trabajado a lo largo de los años. El conocimiento no se preocupa por el color de tu piel o el tamaño de tu cuenta bancaria, decía su abuela, enseñándole a Lila verbos en francés mientras cocinaba la cena en su cocina de segunda mano. El recuerdo le dio fuerzas mientras regresaba al salón de baile. Tyler estaba celebrando la audiencia junto a la chimenea, rodeado de un grupo de hombres que se reían al unísono de sus chistes. Sus ojos seguían a Lila mientras se movía por la habitación, esperando, quizás deseando, verla fracasar. La noche era joven y el aire estaba cargado de expectativas. Los camareros circulaban con nuevas bandejas de champán. El cuarteto pasó a una nueva pieza y las conversaciones fluían como el vino caro que se vertía. Pero debajo de la pulida superficie de la riqueza y el privilegio, algo más se estaba gestando. Una tensión que pronto remodelaría la cuidadosamente construida jerarquía del mundo de Tyler Hastings. El cambio de fiesta todo estaba en pleno apogeo cuando Lila comenzó su ronda entre la multitud. Sus movimientos fueron precisos y profesionales, cada paso calculado para mezclarse perfectamente con el fondo sin dejar de estar atento a las necesidades de los invitados. Las copas de cristal tintinearon y el suave murmullo de una conversación sofisticada llenó el aire. Un hombre alto,
con el pelo mechado de plata y gafas con montura metálica, se acercó a la mesa de refrescos donde Lila estaba arreglando un arreglo floral. «Excusez-moi», dijo con un marcado acento parisino, «pourriez-vous me indiquer où se trouve la salle de bain?» Sin perder el ritmo, Lila respondió en un francés impecable, «Bien sûr, monsieur. Preñez le couleur à droite, c'est est la troisième porte à gauche. Si vous voulez, je peux vous y accompagner». Su pronunciación era perfecta. Su gramática impecable y su tono transmitía la calidez sutil de alguien que había pasado un tiempo considerable en Francia. Las cejas del empresario se alzaron en señal de sorpresa y una sonrisa genuina reemplazó su expresión social, previamente practicada. «Votre franchise est remarquable». «¿Dónde está?», preguntó, genuinamente intrigado por su dominio de su lengua materna. Su conversación atrajo la atención de los invitados cercanos. El suave murmullo de la charla de la fiesta comenzó a atenuarse a medida que más personas se giraban para observar el intercambio entre el miembro del servicio y el empresario francés. Lila explicó, todavía en francés, sus estudios en la Sorbona durante un año en el extranjero, hablando con la confianza de alguien que ha ganado sus conocimientos en lugar de heredarlos. Tyler, que había estado alardeando de su reciente compra de un yate a un grupo de inversores, notó el cambio de atención. Su historia sobre los asientos de cuero italianos personalizados se fue apagando cuando se dio cuenta de que su audiencia estaba más interesada en lo que estaba sucediendo al otro lado de la sala. El empresario francés presentó a Lila a sus colegas, olvidándose por completo de las barreras sociales que se suponía que existían entre el personal y los huéspedes. La escena que se desarrollaba antes Tyler no formaba parte de la velada cuidadosamente organizada. Observó cómo Lila cambiaba sin problemas al inglés para incluir a otros invitados en la conversación, con una voz que transmitía la mezcla perfecta de profesionalismo y encanto. El empresario francés ahora estaba explicando a los demás lo raro que era encontrar una pronunciación tan perfecta fuera de los hablantes nativos. Más invitados gravitaron hacia el creciente círculo alrededor de Lila. Una mujer con un traje de Chanel exclamó, «Tyler, nunca nos dijiste que tu personal era tan competente». El comentario lo golpeó como un golpe físico. No estaba acostumbrado a compartir el centro de atención, especialmente no con alguien a quien consideraba inferior a su estatus. La música del cuarteto pareció desvanecerse en el fondo a medida que el foco de la fiesta cambiaba. Lila se había convertido en el inesperado centro de atención, manejándolo con una gracia que hizo que la anterior condescendencia de Tyler pareciera aún más inapropiada. Su exhibición cuidadosamente planificada de riqueza e influencia estaba siendo eclipsada por la misma persona, a la que había tratado de humillar. La mano de Tyler se apretó alrededor de su vaso de whisky Mien. Tras observaba la escena. El empresario francés estaba intercambiando tarjetas de visita con Lila, algo que simplemente no se hacía con el personal de la casa. Otros invitados le hacían preguntas sobre su educación y experiencias, tratándola como una igual en lugar de una sirvienta. La dinámica de poder en la que había confiado estaba cambiando ante sus ojos. Su mansión, su fiesta, sus invitados, todo lo que normalmente reforzaba su posición en la cima de la jerarquía social, de repente parecía menos impresionante en comparación con la capacidad natural de Lila para conectarse con la gente a través de conocimientos y habilidades genuinos. Mientras Tyler estaba allí, observando cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a inclinarse sobre su eje, no podía saber que esto era solo el comienzo de las sorpresas de la noche. Los susurros entre los invitados ya habían comenzado, comparando la presencia refinada de Lila con su comportamiento crudo anterior. Su reputación, construida sobre la riqueza y la intimidación, estaba a punto de enfrentarse a la ira. El mayor desafío. La velada avanzaba y la inesperada demostración de sofisticación de Lila seguía repercutiendo en la fiesta. Ahora estaba entre un grupo de invitados cautivados, compartiendo historias sobre su infancia en el Bronx que de alguna manera lograban unir mundos que rara vez se cruzaban. Su narrativa no era una de pornografía de la pobreza o autocompasión, en cambio, hablaba de determinación, educación y el poder de la dignidad humana. Mi abuela me enseñó italiano mientras cocinaba las cenas de los domingos, explicó Lila a una audiencia cautivada. Lo aprendió mientras trabajaba como limpiadora en la Metropolitan Opera House. Luego, sin problemas, cambió al italiano, demostrando otro idioma más en su arsenal.
Un destacado donante de ópera del grupo aplaudió encantado e inmediatamente la involucró en una discusión sobre compositores italianos contemporáneos. Tyler, que ahora bebía su tercer whisky de la noche, observó cómo sus invitados, personas con las que había pasado años cultivando relaciones, gravitaban hacia Lila como polillas hacia una llama. Cada nueva revelación sobre sus antecedentes parecía disminuir aún más su fachada de superioridad, cuidadosamente construida. Un industrial alemán se unió al creciente círculo en torno a Lila y, para creciente incomodidad de Tyler, ella cambió sin esfuerzo al alemán, discutiendo las obras filosóficas de Hegel y Nietzsche. La esposa del industrial tocó el brazo de Lila con calidez, expresando admiración por su conocimiento de la literatura europea. Una joven notable, comentó Harold Wellington, uno de los inversores europeos más importantes de Tyler, que había aparecido a su lado. Me recuerda a mi hija, estudió en Oxford, habla 5 idiomas. Aunque me atrevo a decir que su Lila podría superarla. El uso de su Lila hizo que Tyler se estremeciera internamente. Ella no era su posesión, eso estaba quedando cada vez más claro. Wellington no había terminado. ¿Sabe, Hastings?, continuó, haciendo girar su brandy, en el mercado global de hoy, este tipo de inteligencia cultural es invaluable. La capacidad para conectar a través de idiomas y culturas. Dejó que la frase quedara en el aire con un tono significativo. Quizás puedas aprender algo de su enfoque. La sugerencia de que él, Tyler Hastings, podía aprender cualquier cosa de su ama de llaves le pareció una bofetada en la cara. Sin embargo, no podía ignorar cómo el respeto de sus invitados por ella crecía con cada interacción. No solo se impresionaban cortésmente, estaban realmente comprometidos. Otro grupo de invitados se había reunido alrededor de Lila, esta vez hablando de su trabajo voluntario enseñando inglés a niños inmigrantes. Ella habló sobre la desigualdad educativa con una autoridad que provenía de la experiencia vivida, no del conocimiento teórico. Varios de los socios comerciales de Tyler tomaban notas en sus teléfonos, aparentemente inspirados por sus ideas sobre el desarrollo comunitario. El contraste entre las conexiones auténticas de Lila y las relaciones transaccionales habituales de Tyler se volvió dolorosamente obvio. Donde él arrojaba dinero para impresionar, ella ofrecía una visión genuina. Mientras que él se jactaba de sus logros, ella hablaba de progreso colectivo y mejora de la comunidad. Las palabras de Wellington seguían resonando en la mente de Tyler mientras observaba cómo Lila manejaba cada interacción con gracia y humildad. No solo estaba mostrando sus habilidades, las estaba usando para construir puentes entre personas de diferentes orígenes, algo que Tyler nunca había considerado importante hasta que vio cuán efectivamente podía hacerse. La noche se le estaba escapando, y por primera vez en años, Tyler Hastings se sentía como un extraño en su propia casa. La estructura de poder cuidadosamente mantenida en la que había confiado se estaba desmoronando, reemplazada por algo que no entendía del todo. Y como pronto descubriría, este era solo el comienzo de su educación en el verdadero valor y la dignidad. Tyler se retiró a su bar privado en la esquina del salón de baile, un lugar generalmente reservado para sus momentos de triunfo durante estas reuniones. Esta noche, sin embargo, se sentía más como una fortaleza de soledad. Se sirvió otra copa de vino. Tyler se rió entre dientes, pero esta vez no se molestó en mantener la apariencia de moderación que solía caracterizar su personalidad pública. Desde su posición privilegiada, podía observar toda la sala, una vista que siempre le había dado una sensación de control. Ahora, esa misma vista solo servía para resaltar cuán completamente había perdido el control de su propio grupo. Los grupos habituales de personas que se formaban a su alrededor se habían reorganizado alrededor de Lila, que ahora estaba sentada en una de sus costosas sillas de cuero italiano, manteniendo la corte como una líder nata. Una explosión de risa genuina estalló en su grupo, no las risas educadas y contenidas que típicamente puntuaban estos eventos, sino una diversión real y sincera. Lila acababa de decir el final de un chiste en lo que sonaba como mandarín, lo que hizo que un magnate tecnológico chino se doblara de agradecimiento. La esposa del hombre se estaba secando lágrimas de alegría de los ojos, con cuidado de no manchar su maquillaje perfectamente aplicado. Tyler tomó otro sorbo de su whisky, dejando que el costoso líquido quemara su camino por su garganta. Había pasado años cultivando estas relaciones, manteniendo cuidadosamente una imagen de superioridad y exclusividad.
Sin embargo, allí estaba Lila, desmantelando su jerarquía cuidadosamente construida en una sola noche, armada con nada más que conocimiento y encanto auténtico. Su reflejo en el espejo del bar le llamó la atención. La sonrisa confiada que solía lucir había sido reemplazada por algo desconocido, incertidumbre. De repente parecía mayor, más vulnerable. El perfecto nudo Windsor de su corbata se sentía demasiado apretado, y su traje a medida parecía colgar de manera diferente en su cuerpo, como si su propia presencia hubiera disminuido de alguna manera. Ella es bastante extraordinaria, ¿no? Una voz interrumpió sus cavilaciones. Era Diana Chen, la directora ejecutiva de una importante empresa de tecnología, que aparentemente se había separado de los admiradores de Lila para refrescar su bebida. Debes sentirte afortunado de tener a alguien de su calibre en tu personal. La palabra personal golpeó a Tyler como un golpe físico. Apenas unas horas antes, esa palabra había causado un gran impacto. El nombre de Lila tenía connotaciones muy diferentes. Había significado alguien por debajo de él, alguien cuya sola presencia estaba destinada a realzar su estatus. Ahora, se sentía vacío, casi vergonzoso. Observó cómo Lila navegaba con gracia entre diferentes grupos, cambiando de idioma sin esfuerzo, haciendo conexiones entre personas que normalmente nunca interactuarían en estas funciones. Ella ya no solo estaba sirviendo a sus invitados, estaba elevando toda la noche de una manera que él nunca podría. La comprensión lo golpeó con una fuerza inesperada. Realmente no sabía nada sobre las personas que trabajaban para él. ¿Cuántos otros talentos ocultos? ¿Cuántas otras historias notables había descartado simplemente por sus preconcepciones? El pensamiento lo hizo sentir incómodo de una manera que toda su riqueza no podía aliviar. Su imperio se había construido sobre la suposición de que el valor se medía en dólares e influencia. Sin embargo, allí estaba Lila, imponiendo respeto no a través de la riqueza material o la posición social, sino a través de algo mucho más sustancial, algo de lo que él comenzaba a darse cuenta de que podría carecer por completo. Mientras la noche continuaba desarrollándose, Tyler permaneció en su bar, al mismo tiempo observador y forastero en su propia fiesta. El whisky en su vaso no ofrecía respuestas y el creciente nudo en su estómago sugería que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que él no podía controlar. La conversación junto a la gran chimenea había girado en torno a las oportunidades de negocio en los mercados emergentes. Normalmente, ese era el territorio de Tyler, una oportunidad para alardear de sus inversiones y conexiones internacionales. En cambio, se encontró observando desde la periferia mientras Lila interactuaba con un grupo de ejecutivos de rostro serio. La verdadera oportunidad no está solo en la expansión del mercado, decía Lila, con su voz transmitiendo la autoridad tranquila de alguien que entendía tanto las estadísticas como las calles. Está en el desarrollo comunitario sostenible. Cuando se eleva la educación y el espíritu emprendedor locales, se crea un crecimiento económico duradero. Varios ejecutivos asentían, al igual que en particular, Marcus Chen, un capitalista de riesgo conocido por sus despiadadas estrategias de inversión. Había rechazado 3 de las propuestas recientes de Tyler, pero ahora estaba inclinado hacia adelante, completamente comprometido con la perspectiva de Lila sobre las iniciativas de microfinanzas en comunidades desatendidas. El enfoque tradicional de arriba hacia abajo a menudo falla porque no tiene en cuenta el conocimiento y las necesidades locales, continuó Lila, citando ejemplos específicos de su propia comunidad. Esbozó un marco innovador para combinar las ganancias con el impacto social, algo que hizo que varios inversores sacaran sus teléfonos para tomar notas. Tyler se encontró acercándose, atraído por la sabiduría práctica de sus palabras. No solo estaba hablando teóricamente, estaba describiendo oportunidades reales que él, con todo su análisis de mercado y sus costosos consultores, había pasado por alto por completo. La clave es crear ciclos sostenibles de crecimiento, explicó Lila, dibujando un diagrama en una servilleta. Cuando se invierte en educación y desarrollo empresarial local simultáneamente, se crea un ecosistema de oportunidades. Su modelo era elegante en su simplicidad, pero sofisticado en su comprensión de la naturaleza humana y los principios económicos. La servilleta pasó de mano en mano entre el grupo, atrayendo más atención que las elaboradas carpetas de presentación que Tyler había preparado para la velada. Jonathan Warren, un inversor conservador de dinero antiguo que rara vez mostraba interés en nuevas ideas, estaba haciendo preguntas detalladas sobre estrategias de implementación.
Esto podría funcionar en el área de Bedford-Stuyvesant, sugirió Lila, nombrando el vecindario cerca del último proyecto de desarrollo de Tyler. Ya existe una base comunitaria sólida allí, y con el apoyo adecuado. Describió los posibles beneficios, tanto financieros como sociales, con la precisión de alguien que entendía tanto las hojas de cálculo como las realidades a nivel de calle. Tyler sintió una extraña sensación en el pecho cuando se dio cuenta de que la propuesta de Lila en realidad podría salvar su proyecto de desarrollo en dificultades, el que los asesores de P no habían podido solucionarlo. La resistencia de la comunidad contra la que él había estado luchando podría convertirse en una asociación comunitaria bajo su enfoque. Señora Johnson, interrumpió Marcus Chen, utilizando un título honorífico que Tyler nunca había empleado, ¿estaría interesada en presentar este marco a nuestro comité de inversiones? Hemos estado buscando enfoques innovadores para el desarrollo urbano. La oferta quedó en el aire como un desafío al orden establecido. Tyler observó cómo otros inversores asentían con la cabeza en señal de acuerdo, ya viendo el potencial de la visión de Lila. Ya no era solo una empleada, estaba surgiendo como una potencial líder empresarial por derecho propio. La comprensión golpeó a Tyler. Lila entendía algo fundamental sobre el valor que él había pasado por alto en sus décadas de acumulación de riqueza. Ella veía oportunidades donde él veía obstáculos, conexión donde él veía competencia y fortaleza donde él veía debilidad. Mientras el grupo continuaba su discusión, Tyler permaneció al margen, experimentando por primera vez lo que se sentía ser el extraño que miraba hacia adentro. La dinámica de poder en su mansión había cambiado tan drásticamente que se sentía como un extraño en su propia casa. La discusión de negocios había llegado a un punto crítico y Tyler se vio obligado a sumarse a la conversación. Su presencia dominante habitual se sintió incómoda cuando se acercó al grupo, ahora muy consciente de que estaba entrando en su espacio en lugar de que ellos ocuparan el suyo. Tal vez, dijo, aclarándose la garganta, deberíamos discutir esto en mi oficina. Fue un intento de reafirmar el control, de llevar la conversación a un territorio familiar donde los muebles de caoba y los premios de la industria podrían reforzar su autoridad. Pero la sugerencia fracasó porque el grupo permaneció concentrado en el diagrama de la servilleta de Lila. Lila lo miró, con expresión profesional pero firme. En realidad, señor Hastings, creo que todos podrían beneficiarse al escuchar acerca de la iniciativa del centro comunitario. Se giró ligeramente para incluirlo en el círculo, sin que ninguno de los dos se sometiera. No es agresivo ni confrontativo. Se alinea perfectamente con lo que estábamos discutiendo sobre el desarrollo sostenible. Tyler se encontró asintiendo, aunque no tenía idea de a qué centro comunitario se refería. La cabeza le daba vueltas un poco por el whisky, pero más por la situación surrealista. Estaba de acuerdo con su ama de llaves frente a sus socios comerciales, y de alguna manera eso parecía lo único razonable que podía hacer. El proyecto del centro comunitario, continuó Lila, podría servir como un programa piloto. Proporcionaría capacitación vocacional, servicios de cuidado infantil y espacio de incubación de pequeñas empresas. El retorno de la inversión no sería solo financiero, aunque esas proyecciones son sólidas, sino que crearía un modelo sostenible para el desarrollo impulsado por la comunidad. Tyler observó mientras ella buscaba estadísticas detalladas en su teléfono, que mostraban una investigación exhaustiva que él no habría esperado. Los números tenían sentido, vergonzosamente buen sentido. Era el tipo de proyecto que podría transformar la reputación de su empresa de simplemente otro desarrollador ávido de ganancias a un pionero en el desarrollo urbano sostenible. Por supuesto, se escuchó decir, tratando de sonar como si hubiera sido consciente de esto desde el principio, hemos estado considerando varias iniciativas comunitarias. Las palabras se sintieron huecas incluso mientras las pronunciaba, y captó algunas miradas cómplices intercambiadas entre sus invitados. Lila incorporó suavemente su comentario mientras redirigía la conversación hacia pasos de acción concretos. Las organizaciones comunitarias existentes están listas para asociar. Se explicó. Solo necesitan la estructura de inversión adecuada y un compromiso genuino de los socios corporativos. El énfasis en el compromiso genuino no pasó desapercibido para Tyler. Su enfoque habitual de arrojar dinero a los problemas mientras se mantiene la distancia de repente parecía vergonzosamente inadecuado. Notó que Marcus Chen lo estudiaba, evaluando claramente si era capaz de este nuevo tipo de liderazgo. La clave, continuó Lila, es comprender que el verdadero desarrollo comunitario no se trata de caridad. Se trata de asociación y crecimiento mutuo.
Esbozó una estructura que proporcionaría tanto ganancias como impacto social, haciendo que los planes de desarrollo anteriores de Tyler parecieran vergonzosamente miopes. Los intentos de Tyler de parecer conocedor de las necesidades de su propia comunidad solo resaltaron lo desconectado que había estado. Cada vez que intentaba afirmar su autoridad, la genuina experiencia de Lila se hacía más evidente. Su arrogancia se estaba desvaneciendo capa por capa, reemplazada por una incómoda autoconciencia. La noche se estaba convirtiendo en una lección de humildad que Tyler nunca había esperado recibir, especialmente no en su propia casa, en su propia fiesta, de su propia ama de llaves. Y a medida que la conversación continuaba, comenzó a darse cuenta de que esta transformación de la dinámica de poder estaba lejos de terminar. La fiesta había llegado a ese punto de la noche en el que las máscaras sociales generalmente comienzan a caerse. Para Tyler, parecía que toda su fachada ya se había derrumbado. Se encontró parado solo cerca de una ventana, mirando a su círculo social habitual orbitar alrededor de Lila como planetas alrededor de un nuevo sol. El aislamiento le resultaba extraño. En todas las reuniones anteriores, él había sido el centro de gravedad, el que acaparaba la atención. Ahora, se sentía como un monarca desplazado que veía cómo su reino se reorganizaba sin él. El vaso de cristal que tenía en la mano se había convertido menos en un apoyo y más en una muleta. «Es algo muy especial, ¿no?», dijo Richard Montgomery, un banquero con una larga trayectoria que rara vez hablaba a menos que tuviera algo importante que decir. «Ver cómo se desmoronan nuestras ideas preconcebidas». Se paró junto a Tyler, y ambos hombres observaron la escena que tenían ante ellos. Richard continuó, con su voz cargada de experiencia. «Me recuerda a cuando empecé en el sector bancario. Pensé que lo sabía todo gracias a mi título de Harvard y a mis conexiones familiares. Entonces mi secretaria, una mujer del Bronx, muy parecida a tu Lila, salvó nuestra cuenta más grande al detectar un error que yo no había visto. Tuve que tragarme mi orgullo y ascenderla a administradora de riesgos. La mejor decisión que he tomado en mi vida». Tyler escuchó de verdad, tal vez por primera vez en años. La historia le resultó incómodamente cercana. Vio cómo Lila interactuaba con un grupo de inversores internacionales. Su conocimiento de los mercados globales parecía coincidir con sus habilidades lingüísticas. «Sabes», reflexionó Richard, «inventé todas las excusas posibles antes de admitir que estaba equivocado. El orgullo es caro en ese sentido. Te cuesta oportunidades que ni siquiera sabes que estás perdiendo». Le dirigió a Tyler una mirada cómplice antes de irse, dejándolo digerir las palabras. La velada había adquirido una cualidad onírica. Tyler observó cómo Lila conectaba sin problemas a diferentes grupos de invitados, creando asociaciones y oportunidades que nunca había imaginado. No solo estaba mostrando sus habilidades, estaba construyendo puentes entre personas e ideas, algo que nunca había considerado importante hasta ahora. Una carcajada atrajo su atención hacia donde Lila estaba hablando con Sarah Chen, la esposa del director ejecutivo de tecnología. Sarah, que generalmente mantenía una distancia cautelosa en estos eventos, estaba discutiendo animadamente algo con Lila. Sus cabezas juntas en una conversación genuina. Tyler sintió que el suelo se movía bajo sus pies, metafóricamente y casi literalmente, dada la cantidad de whisky que había consumido. Toda su comprensión del valor y la valía estaba siendo desafiada. Las cuidadosas jerarquías sobre las que había construido su mundo se estaban disolviendo ante sus ojos. Se encontró estudiando a Lila con nuevos ojos, viendo no solo a una empleada sino a una persona de notable fuerza y determinación. Su manera de comportarse, la confianza que no provenía de la riqueza sino de la convicción interior, la inteligencia que se había perfeccionado a través de la lucha en lugar del privilegio, todo pintaba un panorama que se estaba volviendo imposible de ignorar. La constatación fue a la vez humilde y esclarecedora. Mientras él había estado construyendo muros para mantener a la gente fuera, Lila había estado construyendo puentes para unir a la gente. Su poder no provenía. Tyler se sintió cada vez más como un extraño en su propia casa, observando cómo su mundo cuidadosamente construido se reformaba en torno a nuevos valores que apenas comenzaba a comprender. Y la noche, intuía, aún le deparaba más sorpresas. La fiesta había comenzado a disminuir, con invitados que se iban en autos caros y choferes privados. Por lo general, era cuando Tyler se sentía más satisfecho, contando sus victorias sociales y planeando sus próximos movimientos de poder.
Esta noche, sin embargo, se sintió obligado a hacer algo completamente diferente. Tyler se encontró caminando hacia Lila, quien se estaba despidiendo amablemente de un grupo de inversores internacionales. Su acercamiento fue tentativo, carente de su habitual paso autoritario. Por primera vez en su mansión, se sintió como el forastero que buscaba audiencia en lugar del rey que la concedía. Lila, dijo, con la voz más tranquila de lo habitual. El nombre se sentía diferente en su lengua ahora, cargado con las revelaciones de la noche. Ella se giró para mirarlo, su expresión profesional pero cautelosa. El recuerdo de sus bromas crueles anteriores colgaba entre ellos como una pared invisible. Señor Hastings, respondió ella, manteniendo la barrera formal en la que él siempre había insistido. El título ahora parecía una acusación en lugar de un honor. Varios invitados restantes observaron su interacción con un interés mal disimulado, probablemente esperando otra muestra de su arrogancia anterior. Me pregunto si podríamos hablar un momento, dijo, luchando por encontrar el tono adecuado, no una orden, no exactamente una solicitud. Su guión habitual para las interacciones con los sirvientes parecía desesperadamente inadecuado para la situación. Lila asintió y lo siguió a un rincón más tranquilo de la habitación. Los invitados restantes fingieron no mirar, pero Tyler podía sentir su atención. Sus siguientes palabras salvarían o destruirían por completo lo que quedaba de su reputación. ¿Tu trabajo esta noche? Comenzó, luego se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba eso, como si hubiera estado actuando en lugar de simplemente ser ella misma. Lo que quiero decir es, tu conocimiento, tus habilidades. Se quedó en silencio nuevamente, poco acostumbrado a dar cumplidos genuinos en lugar de elogios calculados. Lila esperó pacientemente, su compostura resaltaba su incomodidad. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que se sentía como un colegial luchando por disculparse con un maestro. ¿He estado? Comenzó de nuevo, luego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. El whisky le había soltado la lengua pero confundía sus pensamientos. ¿He estado menos que? Otra pausa. Las palabras equivocado y lo siento se sentían extrañas en su boca, como un idioma que nunca había aprendido a hablar. El silencio se extendió entre ellos, lleno de reconocimientos tácitos. Tyler se dio cuenta de que todo de lo que se había enorgullecido, su riqueza, su influencia, su supuesta superioridad parecía hueco. Comparado con el respeto genuino que Lila se había ganado en una sola noche. Unos cuantos invitados que se quedaron observando la escena. Su presencia añadía peso a este momento de ajuste de cuentas. Tyler Hastings, el hombre que había construido su imperio proyectando fuerza y dominio, se encontraba luchando por salvar la brecha entre su antigua visión del mundo y la nueva realidad que había surgido durante esta noche transformadora. Y aún así, había más sorpresas por venir, revelaciones que cambiarían por completo su comprensión del poder, el privilegio y el verdadero valor. Finalmente, encontrando su voz, Tyler habló con una humildad poco habitual. Te debo una disculpa, Lila. Las palabras salieron ásperas, sin práctica. Mi comportamiento esta noche, y si soy sincera, desde que comenzaste a trabajar aquí, ha sido inexcusable. Lila lo miró fijamente, su expresión no aceptaba ni rechazaba sus palabras. Los últimos invitados se quedaron junto a la puerta, testigos de esta escena inesperada. El cuarteto de cuerdas había hecho las maletas hacía mucho tiempo, dejando la sala en un pesado silencio roto solo por el sonido distante de las cuerdas. Me he pasado la vida equiparando la riqueza con el valor, continuó Tyler. La verdad brotó a pesar de su instinto habitual para las palabras cuidadosamente calculadas. Esta noche me ha demostrado lo equivocada que era esa suposición. Señor Hastings, respondió Lila, con voz mesurada, las disculpas son importantes. Pero son solo palabras a menos que estén respaldadas por acciones. Ella sostuvo su mirada con tranquila confianza. El cambio real requiere más que un momento de arrepentimiento. Tyler asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Tienes razón. Ahora lo entiendo. Echó un vistazo alrededor de su opulento salón de baile, viéndolo de otra manera. Quiero hacerlo mejor. Ser mejor. Pero no estoy seguro de saber cómo. El cambio comienza con el reconocimiento, dijo Lila, pero crece a través de la acción. Su influencia podría marcar una verdadera diferencia en las comunidades que necesitan apoyo.
No caridad, agregó rápidamente, al ver su expresión, sino una inversión genuina en el potencial de las personas. Algunos invitados restantes se habían acercado, atraídos por la inusual visión de Tyler Hastings mostrando vulnerabilidad. Entre ellos se encontraba Marcus Chen, que antes había quedado tan impresionado por las ideas de desarrollo comunitario de Lila. Quise decir lo que dije antes sobre apoyar iniciativas educativas, dijo Tyler. Su voz se hizo más fuerte a medida que encontraba un propósito en sus palabras. Quiero poner recursos reales detrás de proyectos de desarrollo comunitario. Sus proyectos, agregó, reconociendo su experiencia. La expresión de Lila se suavizó ligeramente, pero mantuvo su distancia profesional. Eso sería un paso positivo, señor Hastings. Pero el cambio real requiere más que solo dinero. Necesita un compromiso genuino de ver a las personas como iguales, independientemente de su origen o posición. Tyler sintió la verdad de sus palabras como un peso físico. Quiero aprender, dijo simplemente, las palabras se sintieron extrañas pero correctas. Quiero entender lo que he sido demasiado arrogante para ver. Eso es un comienzo, reconoció Lila, una pequeña sonrisa finalmente asomó a sus labios. Pero recuerde, señor Hastings, no se trata de usted, sino de lo que es. Enyi generoso. Se trata de reconocer y apoyar la dignidad y el potencial humanos, algo que todos merecen. Los demás invitados observaron este intercambio con intenso interés, presenciando lo que parecía ser una transformación genuina en un hombre conocido por su arrogancia inquebrantable. Pero incluso mientras Tyler estaba allí, comenzando a comprender la profundidad de sus propios prejuicios, no tenía idea de que la mayor revelación de la noche aún estaba por llegar. Los últimos invitados finalmente se habían ido, dejando a Tyler y Lila solos en el enorme salón de baile. Personal de limpieza había sido despedido por la noche, una decisión que Tyler había tomado para garantizar la privacidad de lo que esperaba que fuera una discusión significativa sobre futuros proyectos comunitarios. Sobre esa iniciativa que mencionaste, comenzó Tyler, sentándose en un sillón de cuero y haciendo un gesto para que Lila también se sentara. Me gustaría ofrecer todo mi apoyo. Cualquier financiación que necesites. Señor Hastings, interrumpió Lila con suavidad, permaneciendo de pie. Antes de que discutamos cualquier proyecto, hay algo que debería saber. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó lo que parecía ser una tarjeta de visita, pero cuando se la entregó a Tyler, él se dio cuenta de que era mucho más que eso. Era una tarjeta bancaria privada de Swiss Financial Partners, grabada con el nombre Lila Johnson Rothschild. Tyler miró la tarjeta, su mente luchando por procesar sus implicaciones. No entiendo, logró decir, aunque empezaba a entender. Mi abuela no era solo una ama de llaves en la ópera metropolitana, explicó Lila, su voz adquiriendo una nueva autoridad. Era Elizabeth Rothschild Johnson, que eligió vivir de forma sencilla y trabajar en empleos honestos después de escapar de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ella me crió para entender tanto el privilegio como el propósito. Las manos de Tyler temblaron ligeramente mientras sostenía la tarjeta. Quiere decir, sí, señor Hastings. Mi patrimonio neto supera al tuyo en varios miles de millones de dólares. Lila finalmente se sentó, alisándose el uniforme que había elegido usar a pesar de tener no necesitaba trabajar en absoluto. He pasado los últimos 5 años trabajando en varios puestos, desde limpieza hasta oficinas corporativas, evaluando posibles socios para el nuevo fondo de impacto social de mi familia. La revelación golpeó a Tyler como un puñetazo físico. Cada comentario condescendiente, cada gesto despectivo que había hecho regresó con una claridad horrorosa. Esta noche no se trataba solo de darte una lección, continuó Lila. Fue mi evaluación final de si tú y tu imperio empresarial podrían transformarse en algo más significativo que solo otro vehículo de acumulación de riqueza. El mundo de Tyler se inclinó sobre su eje. La dinámica de poder que había dado por sentado no solo se había invertido, había sido una ilusión todo el tiempo. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué trabajar como ama de llaves cuando podrías? Porque el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes creemos que no pueden beneficiarnos, respondió Lila simplemente. Mi abuela me enseñó que la riqueza es una herramienta, no una medida del valor humano. Se aseguró de que lo entendiera experimentando la vida desde todas las perspectivas. Tyler permaneció sentado en silencio, estupefacto,
mientras Lila le explicaba su visión, no solo de proyectos comunitarios, sino de una reestructuración completa de la manera en que la riqueza y los negocios podían servir a la sociedad. Los recursos de su familia, combinados con su conocimiento de primera mano de los distintos estratos sociales, la habían posicionado para crear un cambio real y sistémico. Así que, señor Hastings, concluyó, poniéndose de pie una vez más, la pregunta no es si quiere financiar mis proyectos. La pregunta es, ¿está listo para ser un verdadero socio en el cambio de la manera en que los negocios y los privilegios pueden servir a la humanidad? Tyler miró a Lila, la miró de verdad y por primera vez no vio a una empleada, ni siquiera a una inversora adinerada, sino a una maestra que le había dado la lección más valiosa de su vida. En ese momento, finalmente comprendió que el verdadero poder no radica en la dominación, sino en la capacidad de ayudar a los demás, de superar las brechas y de transformar los sistemas de desigualdad en redes de oportunidades. La transformación de la noche estaba completa, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. F.